Respondiendo una pregunta del representante de la agencia Anadolu, María Zaharova ha puesto los puntos sobre las IES. Con su lenguaje mordaz, Zaharova caracterizó la presencia militar de Washington en el Medio Oriente como intimidatoria y para nada persuasiva. La vocera del Ministerio de Exteriores de Rusia desestimó los argumentos de la Casa Blanca para justificar el aumento de su flota y sus efectivos militares en la región y los acusó de ser culpables del conflicto actual. ¿Por qué Zaharova lanza estas acusaciones? ¿Qué implicaciones tiene Washington en el desarrollo del conflicto palestino-israelí? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En la rueda de prensa diaria del Ministerio de Exteriores ruso y contestando a la pregunta del representante de la agencia Anadolu sobre qué precauciones tomará Rusia ante la decisión del Pentágono de colocar los sistemas de defensa aérea THAAD y Patriot en Medio Oriente, María Zaharova dio una respuesta contundente. Zaharova afirmó que Rusia no cree que la presencia estadounidense en Medio Oriente traerá estabilidad a la región. La portavoz indicó que las medidas de Washington complicarán aún más la situación en Oriente Medio e incrementarán la tensión. Expresó la portavoz que los intentos de Washington para monopolizar el proceso de Oriente Medio, intencionalmente olvidando los motivos reales del enfrentamiento que se expandió durante muchos años, originaron las consecuencias desastrosas de la actualidad. Es terminar con la tensión palestino-israelí lo antes posible. Lo que la región necesita, no que los estadounidenses pongan estos sistemas de misiles en la región, agregó y subrayó que la escalada de tensión en Oriente Medio es una catástrofe humanitaria global que no debe ser alimentada. Con anterioridad, la vocera de la Cancillería de Rusia había culpado a Washington de la actual escalada en la Franja de Gaza y había pedido que rindiera cuentas por sus provocaciones que llevaron la situación de seguridad del Medio Oriente a un punto de no retorno. En su canal de Telegram, Zaharova se preguntó si nadie en Washington rendirá cuentas por sus atrocidades y provocaciones. Anteriormente, Rusia pidió al Consejo de Seguridad de la ONU votar un proyecto de resolución para exigir una tregua humanitaria inmediata en la franja. A su vez, el presidente ruso Vladimir Putin comparó el asedio impuesto por la ocupación israelí a la Franja de Gaza con el cerco de Alemania a la ciudad rusa de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. Putin pidió una solución al conflicto a través de la mediación y calificó de inaceptable la agresión contra civiles. Esto es inaceptable. Más de 2 millones de personas viven allí, dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una rueda de prensa en Kirguistán, resaltando que Israel se dispone a hacer en Gaza algo comparable al asedio de Leningrado. El pueblo palestino tiene derecho a establecer su Estado, enfatizó. Anteriormente, el jefe de Estado ruso declaró que la situación actual es un resultado directo de las políticas fracasadas de Washington en la región de Asia Occidental y lo culpó de monopolizar el proceso de diálogo sin tener en cuenta los intereses fundamentales del pueblo palestino. En este sentido, en Naciones Unidas, luego del fracaso de 2 resoluciones en el Consejo de Seguridad, la Asamblea General ha adoptado por abrumadora mayoría una resolución no vinculante que pide una tregua humanitaria en Gaza. La resolución presentada por Jordania llama a una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenible en la Franja de Gaza que llevaría a un cese de hostilidades. 120 delegaciones votaron a favor, mientras que 14 votaron en contra y 45 se abstuvieron. El documento, que contaba con el apoyo de más de 40 países, incluido Egipto, Omán y los Emiratos Árabes Unidos, exige que todas las partes cumplan con el derecho humanitario internacional y que se proporcionen suministros y servicios esenciales de manera continua, suficiente y sin obstáculos para la Franja de Gaza. Asimismo, la resolución demanda la liberación inmediata e incondicional de todos los civiles retenidos en cautiverio con garantías de seguridad, bienestar y trato humano en cumplimiento de las normas internacionales. De los países latinoamericanos, Guatemala y Paraguay dijeron no a la propuesta jordana, al igual que Austria, Croacia, Hungría, la representación de Washington y otros 8 países del Pacífico. Entre las abstenciones estuvieron algunos países de la Unión Europea y Asia.
Minutos antes del sufragio final fue votada una enmienda presentada por Washington y Canadá que hacía referencia a los rehenes tomados por Hamás el pasado 7 de octubre y que no prosperó porque no logró la mayoría requerida de 2/3 para ser aprobada. La reacción de Israel fue de rechazo, calificando el llamamiento de las Naciones Unidas a un alto el fuego como despreciable, según publicó en un tuit el ministro de Asuntos Exteriores israelí Eli Cohen, para agregar que su país pretende eliminar a Hamás, igual que el mundo se ocupó de los ultranacionalistas alemanes y del Estado Islámico. El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, se refirió a la decisión en un discurso ante la Asamblea General, donde aseguró que Israel no detendrá los combates hasta la destrucción de la infraestructura de Hamás y el regreso de los secuestrados. Criticó la actitud de las Naciones Unidas y afirmó que la organización ha perdido completamente su legitimidad y relevancia. El representante palestino ante la ONU, Riyad Mansour, se mostró agradecido por la postura de las Naciones Unidas, la cual envía el mensaje de que ya es suficiente. Esto significa, dijo, que la agresión contra el pueblo palestino tiene que parar y la asistencia humanitaria debe comenzar a entrar en la Franja de Gaza. El pueblo palestino, afirmó su diplomático, está ahora en mejor situación que antes de la votación, lo que nos permitiría acercarnos al éxito en parar este conflicto. Por otro lado, valoró, es solo el capítulo 1 en la lucha. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina comentó que al tiempo que la campaña bélica israelí alcanza un nuevo pico de brutalidad, hay una postura internacional sólida que rechaza la desquiciada agresión de Israel, recoge AFP. Hamás también recibió con satisfacción el llamamiento al cese del conflicto. Exigimos su aplicación inmediata para permitir la entrada de combustible y ayuda humanitaria para los civiles, afirmó el movimiento en un comunicado. Por su parte, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, valoró que no se trata de imponer la postura de una determinada delegación nacional, sino que es una victoria del sentido común, de la justicia y las razones del humanismo. Mientras las tensiones en la región se agudizan, también por la intensificación de los ataques de milicias consideradas como pro-iraníes contra varias bases estadounidenses en Siria e Irak, a los que Washington respondió con ataques aéreos contra 2 instalaciones en el este de Siria, que según explicó son utilizadas por Teherán. Las declaraciones de la vocera de Exteriores rusas están avaladas por los acontecimientos. Las 2/3 partes de los países representados en Naciones Unidas votan por desescalar el conflicto, mientras Israel persiste en su invasión a la Franja de Gaza y Washington incrementa su presencia militar en la región. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.